Hola a todos, mi nombre es Daniela Noguera, soy residente en segundo año del programa de neurología en la Universidad Simón Bolívar y hoy vamos a hablar sobre definición, clasificación y fisiopatología del ACV. El accidente cerebrovascular es hoy en día uno de los principales problemas de salud mundial, ya que este constituye la tercera causa de muerte y la segunda causa de discapacidad relacionadas con el ACV en los países en desarrollo. Se estima que aproximadamente 1 de cada 4 personas va a sufrir un ACV a lo largo de su vida y de acuerdo a la información suministrada en el 2022 por la Organización Mundial de Ataques Cerebrovasculares, el riesgo de desarrollar un ACV a lo largo de la vida ha aumentado en un 50% en los últimos 17 años. Cuando hablamos de definición de ataque cerebrovascular, hoy nos vamos a centrar principalmente en el ataque cerebrovascular isquémico, ya que el hemorrágico se va a tratar en una próxima charla. Entonces, el ACV isquémico lo vamos a definir como aquella interrupción súbita del flujo sanguíneo que puede ser hacia el parénquima cerebral, hacia la médula espinal o a la retina, y que este va a generar un déficit clínico, el cual va a ser dinámico en el tiempo porque este va a ir cambiando a lo largo que van pasando los minutos o las horas. Hacia el 2013 se llegó a un consenso de expertos entre la Asociación Americana del Corazón y de Stroke que definieron al infarto del sistema nervioso como la muerte de las células, ya sea en el cerebro, en la médula o en la retina, como acabamos de mencionar, pero que debía existir una evidencia patológica por imágenes o alguna evidencia objetiva en donde pudiéramos visualizar la lesión focal en alguna de estas tres estructuras que debía cumplir una distribución vascular definida y que hubiera una evidencia clínica de esa lesión en la cual la sintomatología tuviera relación con el área afectada. Adicionalmente, estas manifestaciones debían tener una duración mayor a 24 horas y que debían haberse excluido otras causas etiológicas del déficit que está presentando el paciente. Esta definición es importante porque nos permite diferenciar el ataque isquémico transitorio, del cual nosotros vamos a mencionar que es un déficit menor de 24 horas y en el cual no hay una lesión objetiva. Hay varias clasificaciones, unas son por fenotipo, otras son por etiología y otras son de acuerdo a la anatomía. Digamos que en la clasificación más amplia encontramos que en el vaso pueden ocurrir dos cosas, o que se obstruya o se rompa, y esto es lo que nos va a definir que ocurra una isquemia o una hemorragia. Dentro de los ataques cerebrovasculares, la etiología isquémica va a corresponder aproximadamente al 70% de los casos, es decir, es la mayoría. Y pueden ser o focal o global. Vamos a hablar de focal cuando ocurre usualmente en vasos terminales y global cuando compromete un gran vaso, por ejemplo, territorio carotidio. Asimismo, estos pueden ser transitorios, ya sea por una embolia o un paro cardíaco en los casos de una ACV global, pero que posteriormente hay reperfusión, o puede ser permanente en donde no se logra reperfusión y aquí entonces ya hay necrosis y muerte del tejido y va a generarle al paciente un déficit ya permanente. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos de gran vaso van a surgir de causas fuera del cerebro, por ejemplo de las arterias carótidas o el corazón. Y la aterosclerosis es la causa más común con la consecuente obstrucción, ya sea la obstrucción completa o por liberación de émbolos al cerebro. Entonces, con respecto a la clasificación del ACV, se tiene que en un principio no se conocía mucho sobre los mecanismos ni la etiología del ACV, pero teniendo en cuenta la necesidad de unificar criterios, se comenzaron a realizar clasificaciones. Entonces, la primera tenemos que comenzaron con estudios
de tipos o clasificaciones fenotípicas, las cuales tenían una mayor utilidad dentro de los estudios para caracterización epidemiológica, pero no eran muy adecuados para la práctica clínica. Entonces tenemos que el Estudio Nacional de Trastornos Neurológicos, NIMB, en 1958 lanzó la primera clasificación en donde agrupaban 4 grupos: ateroesclerosis, embolia, otras causas e indeterminado. Sin embargo, aquí todavía habían muchas dudas y siguieron perfeccionándose estas clasificaciones. Hacia los 70 se comenzó a tener la ayuda de neuroimágenes como la tomografía de cráneo y la angiografía. Entonces, estos lograron dilucidar que además de las causas embólicas, habían otros tipos de infartos que eran de pequeño vaso, los llamados infartos lacunares. Entonces, en este momento, el registro cooperativo de Harvard adicionó a la clasificación que NIMB ya había hecho el grupo de los infartos lacunares. Aún así, esto aquí no termina. Ya hacia la década de los 80 y los 90 se empezó a estudiar no solo los vasos cerebrales, sino los mecanismos por los cuales se producía el stroke. Entonces, aquí comenzaron además a introducirse otros estudios como la monitorización del ritmo cardíaco o el ecodoppler, los cuales estos permitieron que se pudieran estudiar los vasos del cuello y la estructura cardíaca. Y es así entonces como nace en 1993 la clasificación TOAST, que inicialmente se diseñó para un estudio en el cual se evaluaba el inicio de anticoagulantes en los pacientes que habían sufrido ictus, pero debido a que esta clasificación fue tan completa y fácil de usar, esta se ha logrado mantener en el tiempo. Y esta entonces utiliza hallazgos clínicos más hallazgos de neuroimágenes. Esta inicialmente se basó en una clasificación de 11 categorías, las cuales se han reducido a 5 categorías, que son las que actualmente nosotros utilizamos. Más adelante vamos a hablar de ellas. En el 2017, el TOAST ha sufrido unas actualizaciones a lo largo del tiempo, como por ejemplo el CCS y el TOAST actualizado, los cuales utilizan los mismos 5 grupos del TOAST, que van a ser aterosclerosis de grandes arterias, embolismo cardioaórtico, oclusión de arterias pequeñas, otras causas poco frecuentes y las causas indeterminadas, pero estas entonces van a variar en los sistemas en que vamos a clasificar a un paciente en un grupo u en otro. Han ido saliendo nuevas clasificaciones en el tiempo, sin embargo, estas no han logrado como desbancar al TOAST. Entonces, el TOAST es bastante dispendioso y no vamos a hablar de cada una, no vamos a explicar la clasificación como tal porque la charla sería muy larga, pero sí vamos a dejar unos puntos muy claros. Entonces, lo primero es que el TOAST se basa en 5 categorías: aterosclerosis de grandes arterias, embolismo cardioaórtico, oclusión de arteria pequeña y otras causas poco frecuentes. Estas tienen una subdivisión en la cual nosotros vamos a agrupar nuestros pacientes, que van a ser en evidente, en posible y en probable. Y cuando nosotros no logremos, clasificar a nuestro paciente en alguna de estas categorías, entonces vamos a hablar de las causas indeterminadas, las cuales van a ver las desconocidas o las no clasificables. Entonces, entre los cambios importantes que se han realizado en las actualizaciones del TOAST, vamos a tener que este incluye las placas de ateroma,
que tienen una oclusión menor del 50% o que generan una estenosis menor del 50% como una causa posible de fuente de ACV relacionada con la aterosclerosis de grandes arterias, siempre que éste esté relacionado con eventos clínicos recurrentes y que no haya evidencia de otros mecanismos que vayan a generar, que puedan generarme el ACV. Se consideró la falla cardíaca congestiva con una fracción de eyección disminuida como una fuente de alto riesgo de embolia, al igual que las válvulas bioprotésicas, las endocarditis trombóticas no bacterianas y el aleteo auricular. Adicionalmente, esta agregó un nuevo subtipo al ictus indeterminado, que es el llamado ESUS. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, con respecto a la aterosclerosis de grandes arterias, tenemos que las lesiones ateroscleróticas se van a encontrar principalmente en grandes vasos, territorio carotidio, así como también vertebrobasilar, y estos van a estar usualmente en las áreas de bifurcaciones y la curvatura de estos vasos, ya que allí es donde estos tienen una menor fuerza de cizallamiento, lo cual predispone a que sea mucho más fácil la formación de las placas ateroscleróticas por la adhesión de las moléculas a las paredes de las arterias. Y allí entonces vamos a encontrar dos mecanismos de oclusión por las placas. Uno es que esta placa va a llevar a una estenosis progresiva a medida que va creciendo por la adhesión de más moléculas, o lo otro es de que esta vaya a desprender una parte que va a formar entonces un émbolo. Aquí vamos a hablar de émbolo arteria-arteria, esa parte de esa placa que se desprendió va a viajar hasta que llega a un vaso de menor diámetro y lo va a ocluir porque ya no va a poder pasar, y entonces va a generar así la detención del flujo. Usualmente estas placas van a ser, como ya lo mencioné, en territorio extracraneal, y esta va a depender entonces, o va a ser muy importante aquí la placa con respecto a si es una placa estable o inestable. Con respecto al embolismo cardioaórtico, tenemos que anteriormente, cuando estaba la clasificación NIMB, únicamente se hacía el diagnóstico por autopsia, ya que no existían estudios ecocardiográficos o angiografía u otros estudios. Pero ahora nosotros sí contamos con estos estudios, y a pesar de eso es difícil hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que el embolismo cardioaórtico representa aproximadamente el 70% de las causas de los ictus, y este va a consistir en la migración de un material formado en algún punto del sistema vascular, el cual posteriormente va a depositarse en los vasos cerebrales. Entonces, el mayor problema para identificar que sea una cardioembolia es que podemos tener, a pesar los recursos de las neuroimágenes, pero no se logra encontrar el trombo donde se originó el émbolo. Y esto es porque los estudios no siempre se hacen en el momento preciso. Se ha encontrado o se ha demostrado que cuando se realizan estudios angiográficos dentro de las primeras 8 horas, se puede encontrar la causa del émbolo en un 75% de los casos. Pero cuando ya llevamos 72 horas, el porcentaje disminuye a un 40%, y cuando el estudio se hace posterior a 72 horas, se encontraría la posibilidad de encontrar la causa del émbolo o el origen es de nada más el 15%. Entonces, el retraso en el uso de las imágenes diagnósticas nos va a influir mucho para la correcta clasificación de los pacientes. Con respecto a la oclusión de pequeño vaso, tenemos que estas van a caracterizarse por ser lesiones de menos de 20 milímetros, y esto es lo que va a condicionar el nombre de infartos lacunares, los cuales van a presentarse mayormente en
en los vasos que van hacia las porciones más profundas del cerebro, como la sustancia gris, cápsula interna, los núcleos de la base y el tronco encefálico. Entonces, estas lesiones suelen tener gran relación con patologías como la hipertensión arterial crónica, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Sin embargo, hay múltiples etiologías en las cuales a través de las cuales pueden presentarse o estar implicadas en la lesión de pequeño vaso, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de arteriolosclerosis, lipohialinosis, necrosis fibrinoides o inclusive procesos vasculíticos o infecciosos. Estos infartos lacunares típicamente van a ser 5, que son los que conocemos como el motor puro, el sensoriomotor, sensorial puro, ataxia con hemiparesia y disartria mano torpe. Y con respecto a las causas poco frecuentes, estas representan aproximadamente el 3 al 7% de los ataques cerebrovasculares isquémicos, y a pesar de que no son las más comunes, estas sí son mucho más prevalentes, sobre todo en los pacientes jóvenes que presentan ictus. Entonces, la lista es larga, pero las que podemos resaltar van a ser vasculitis, trombosis venosa cerebral, alteraciones hematológicas, ya sean hereditarias o adquiridas, la coagulación intravascular diseminada, disección arterial y el consumo de drogas. Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar también, o vamos a encontrar aquí, las malformaciones arteriovenosas, que pueden ser una de las causas más frecuentes. Y por último, la etiología indeterminada representa aproximadamente 1/3 de los ACV isquémicos, en los cuales son pacientes que nosotros no hemos podido englobar o clasificar en alguno de los subtipos que ya mencioné. Y aquí entonces nosotros tenemos 3 posibles escenarios. Uno es aquel paciente que se le ordenó la pesquisa neurovascular con estudios y laboratorios y no la logró completar, ya sea por causas administrativas o porque el paciente no realizó todos los trámites, pero no hay forma de poder excluir una patología o la otra, ya que es un paciente con estudios incompletos. El otro es el paciente que se le logran encontrar o que presenta más de una patología posible como causal del ACV. Entonces es difícil determinar si es por una patología o por la otra. Y el tercer escenario es aquel paciente que se le envían los estudios de pesquisa neurovascular. Cumple toda la batería de estudios, pero los estudios todos son normales. No logran arrojar una posible etiología. Entonces, aquí, anteriormente a estos pacientes, se les llamaba como el ACV criptogénico, pero en 2014 se reemplazó este término por accidente cerebrovascular embólico de origen indeterminado, porque se notó que muchos de estos pacientes tenían relación tanto imagenológica como clínica sugestiva de que la etiología más probable es que fuese embólica. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hablar o cuáles son los criterios para hablar de un ESUS? Van a ser aquellos pacientes que presentan un ACV isquémico, que hay una evidencia en imagenológica y que no es lacunar, que adicionalmente tiene ausencia de una placa aterosclerótica que sea causante de una estenosis mayor del 50%, que este paciente no tenga un riesgo cardioembólico determinado o evidenciado en los estudios que se le ordenaron, y que adicionalmente no se le haya podido encontrar otra causa que explique o sea como la causal del ACV.
Entonces, ahora vamos a hablar sobre las modalidades de respuesta celular antes de hablar de la fisiopatología para poder entenderlo mejor. Entonces, en el vaso pueden ocurrir, en el tejido pueden ocurrir principalmente dos modalidades de respuesta celular. Una va a ser la necrosis, la cual no es un proceso fisiológico, sino que este está asociado a una respuesta inflamatoria severa. Va a estar dado en el core, que es donde ocurre el cese del flujo sanguíneo, y este va a caracterizarse porque hay un daño a la membrana plasmática y a las organelas celulares con desnaturalización de proteínas, escape del contenido celular. Y aquí nosotros el término correcto para utilizar sería pannecrosis. ¿Por qué? Porque si nosotros hablásemos de necrosis nos estaríamos refiriendo únicamente a la muerte de la neurona, pero como no solo muere la neurona, sino también las estructuras que componen la unidad neurovascular, que es lo que estamos viendo aquí, que son las células gliales, las células endoteliales y los capilares. Entonces, estos van a generar también respuestas inflamatorias por el cese de flujo y el proceso de acidosis láctica en el que entran o de apoptosis. Entonces, el término va a ser pannecrosis. El otro mecanismo va a ser el de apoptosis o proceso de muerte celular programada o selectiva, el cual va a ocurrir en el área de penumbra, y este sí es un proceso fisiológico, el cual es dependiente de ATP, en el que la membrana celular generalmente está intacta. Y este se va a iniciar por dos tipos de vías que van a involucrar unas enzimas llamadas caspasas, las cuales van a ser unas proteínas claves en la transducción y la ejecución de las señales apoptóticas para llevar a la muerte celular. Entonces, estas usualmente no hay una respuesta inflamatoria tan marcada como si lo hay en la necrosis. Listo. Entonces, ahora hay que tener en cuenta que todo esto va a depender de algo que se llama la vulnerabilidad selectiva. Es decir, hay áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, donde las dendritas van a tener una carga mucho mayor de glutamato, y esto va a hacer que cuando ocurra una isquemia haya una mayor excitotoxicidad y por ende van a ser mucho más vulnerables. Entonces, para poder entender cómo ocurre la muerte celular, debemos hablar primero de la cascada fisiopatológica del daño de la neurona que va a concluir con la muerte. Entonces, tenemos inicialmente que en condiciones normales la homeostasis iónica de las neuronas va a mantener una concentración intracelular elevada en potasio y una extracelular elevada en sodio y en calcio, así como en cloro. Entonces, este gradiente iónico normalmente va a ser generado por una homeostasis de las membranas celulares, por las bombas, de las membranas celulares. Estas bombas van a depender de sustratos de alta energía, que va a ser ¿cuál? El ATP. Entonces, cuando hay una oclusión con el cese del flujo, esto va a llevar a que haya una disminución en el aporte tanto de oxígeno como de glucosa y de todos los nutrientes que se necesitan para poder mantener este metabolismo neuronal. Entonces va a comenzar a haber un fallo energético por la afectación de estos procesos de fosforilación oxidativa y por déficit en la producción del ATP. Entonces, como no hay ATP, las bombas van a dejar de funcionar, y esto va a llevar a que se afecten los gradientes iónicos transmembranas, entre estas la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Esto qué va a hacer? Que se comience a desarrollar una despolarización anóxica, y adicionalmente a esto se presenta acidosis láctica. Entonces,
por el fallo de la bomba va a comenzar a acumularse el sodio dentro de la célula y esto va a llevar a que vayan a generarse una alteración de los canales dependientes de voltaje, ya que esta entrada de sodio va a comenzar a generar unos mini voltajes y va a haber y va a empezar a haber sumatoria de voltajes, el cual va a generar en un punto determinado que se dé un potencial de acción suficiente para despolarizar esa neurona, que se abran todos los canales y comienza a haber entonces una entrada masiva de sodio. Entonces, este sodio, ¿qué es lo que va a llevar a la despolarización? Y esta despolarización va a hacer entonces que haya una liberación de glutamato con inhibición de la recaptura del espacio sináptico. ¿Y qué tenemos adicional? Que como tenemos este aumento de calcio intracelular, sabiendo que el sodio tiene un efecto osmótico, esto va a atraer agua a la célula. Y esta agua en la célula va a hacer que ésta se hinche y entonces aquí vamos a tener un edema citotóxico. Entonces, este edema citotóxico es el primero que nosotros vamos a mirar en el ataque cerebrovascular. Y este es el que nosotros vamos a ver en las imágenes por difusión en el DWI, que va a presentarse porque hay una restricción del flujo de líquido en ese punto donde ocurrió el cese de flujo. Entonces, por ende, vamos a ver la lesión inicial. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Nosotros tenemos ese glutamato que ya salió de la célula y está allí ahora excitando, va a llegar a la membrana postsináptica. En la membrana postsináptica este va a unirse a sus receptores, tanto NMDA y tanto AMPA. Pero ¿qué ocurre? Normalmente en estado fisiológico, el glutamato va a llegar a sus receptores AMPA, este va a permitir el ingreso de sodio y este posteriormente va a hacer la activación del NMDA, los cuales tienen dos subunidades o está conformado por 4 subunidades. Estos van a ser 2 subunidades NR2, los cuales van a hacer NR2A, que van a predominar en los lugares donde ocurre la sinapsis, y las subunidades NR2B, las cuales van a predominar en van a ser extrasinápticos. Entonces, en condiciones fisiológicas, una vez ocurre la liberación controlada del neurotransmisor excitatorio, el glutamato, este va a estimular el AMPAR, va a haber entrada controlada de sodio y se va a activar el NMDAR con las subunidades NR2A, los cuales van a estar en la región sináptica. Esto va a hacer que haya un flujo de calcio y este va a hacer que se activen entonces unas proteínas o unos factores de transcripción que se llaman CREP. Estos son unos factores de supervivencia neuronal. Estos van a ser de neuroprotección y estos van a estar en contra de eventos apoptóticos y excitotoxicidad. Pero en las condiciones patológicas, como es el caso de una ACV, hay una liberación descontrolada y masiva del glutamato, los cuales van a activar estos receptores AMPAR, pero también van a activar los receptores NMDAR, no solo las subunidades NR2A, que son los de supervivencia neuronal, sino los NR2B. Estos NR2B están en lugares extrasinápticos y estos van a promover la sobrecarga de estrés oxidativo, van a comprometer el potencial de membrana mitocondrial y van a causar la inactivación de los factores de transcripción CREP, que son los que van a llevar a la supervivencia neuronal y son los que van a estar en contra de los eventos apoptóticos y excitotoxicidad.
Entonces, como estos receptores o subunidades NR2B van a inhibir esos factores, entonces no va a haber medios de protección y esto va a llevar finalmente o va a contribuir a la muerte neuronal. Entonces, en este punto ya nosotros tenemos igualmente un ambiente tóxico por un flujo masivo de calcio, porque estos receptores de glutamato postsináptico van a desencadenar que no solo entre calcio extracelular, sino que se libere el calcio que va a estar en los retículos sarcoplasmáticos y se concentra allí en el citosol, generando entonces o llegando a concentraciones que son van a llevar a excitotoxicidad. Entonces aquí esto va a generar entonces que la célula ya entre vaya a haber liberación de hidrogeniones, de radicales libres, fosfolipasas, las cuales van a dañar la membrana lipídica, y esto va a llevar entonces a un daño en la membrana que suele ocurrir usualmente después del segundo día. Y aquí entonces nosotros vamos a encontrar el edema vasogénico que vamos a hablar en esta imagen. Entonces, aquí en esta imagen lo que tenemos es que vamos a encontrar un vaso sanguíneo, el cual está ocluido, impidiendo el flujo sanguíneo, y esto lleva a la consecuente reducción del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, una de las primeras cosas que va a ocurrir es que va a comenzar la isquemia, porque hay un menor aporte de oxígeno y glucosa, generando un desbalance entre la energía que necesita la célula para sobrevivir y la energía que ésta está recibiendo. Ya por los mecanismos anteriormente comentados, va a haber un exceso de aminoácidos excitatorios, en este caso el glutamato, que va a actuar sobre los receptores NMDA y van a permitir la entrada de calcio en exceso. Y esto a su vez va a activar al óxido nitroso sintasa, que es la que va a producir radicales de oxígeno libres que van a llevar a la injuria mitocondrial dentro de la neurona, y va a activar entonces el sistema de caspasas, que va a terminar activando finalmente a la apoptosis celular. Pero hay que tener aquí en cuenta que no solo la neurona es quien expresa este tipo de receptores, sino que la glía también los expresa. Entonces, en el astrocito, que tiene estos receptores también mGlur, va a haber un exceso de calcio, el cual va a llevar al astrocito a que pierda la integridad iónica por excitotoxicidad, y este va a perder su papel protector en la barrera hematoencefálica, y por eso va a haber disrupción de la barrera hematoencefálica, llevando al edema vasogénico, y esto va a permitir que entren de la periferia células inflamatorias, y esto empeore la cascada inflamatoria que ya se inició por la oclusión o por el cese de flujo. Y aquí entonces van a afectarse adicionalmente las otras células de la glía, como las microglias y los oligodendrocitos. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, recordemos que el flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre que va a fluir por una porción del cerebro en un tiempo determinado, y esta se va a expresar en mililitros por 100 gramos por minuto. El flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales va a tener, vamos a hablar que es 46 a 50 mililitros por 100 gramos tejido minuto. Digo en condición de reposo, ya que en actividad cognitiva o conductual el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar en el área que se esté utilizando. Entonces, normalmente la sustancia gris tiene un mayor flujo, este es de 80 mililitros por 100 gramos minuto, es 4 veces mayor a la sustancia blanca. La sustancia blanca normalmente es muy tolerante a la oligoemia,
ya que esta tiene su flujo sanguíneo es de 20 a 30 mililitros por 100 gramos minuto. En cambio, la sustancia gris no es nada tolerante a la oligoemia. Entonces, para poder entender el flujo sanguíneo cerebral, debemos entender qué es lo que no lo determina. Entonces, aquí vamos a hablar que el flujo sanguíneo cerebral va a estar determinado por la presión de perfusión cerebral, la cual es la presión de perfusión cerebral, y por la resistencia vascular cerebral. Entonces, tenemos que la presión de perfusión cerebral va a ser la diferencia entre las presiones arteriales media y la presión venosa cerebral. Normalmente, la presión venosa cerebral es indiferente, es decir, esta suele ser 0 a menos que haya una patología que me la aumente, como por ejemplo una trombosis venosa cerebral, y allí entonces esto sí me va a tumbar la presión de perfusión cerebral. Pero en condiciones normales, como esta me es indiferente, quien me va a determinar la presión de perfusión cerebral va a ser la presión arterial media. Y la resistencia cerebrovascular, esta va a estar determinada por 3 cosas: la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso y el radio del vaso. De estos 3 parámetros, el radio del vaso es el único que a mí me va a lograr generar cambios de manera fisiológica y rápidas en el flujo sanguíneo cerebral, porque este es el que se va a vasoconstreñir o a vasodilatar y van a permitir un mayor o menor flujo. Esto ocurre principalmente en las arteriolas, pero los vasos grandes también participan. Entonces, ¿qué otros factores a mí me van a generar un cambio en el flujo sanguíneo cerebral? Tenemos la presión parcial de oxígeno. Esta no va a cambiar mucho el flujo sanguíneo cerebral. Necesita que esta caiga hasta por debajo de 50, cuando lo normal es por encima de 80. Es decir, necesita que haya un cambio muy brusco de la presión parcial de oxígeno para que modifique el flujo sanguíneo cerebral. Pero el contenido de oxígeno, este sí me va a modificar el flujo sanguíneo cerebral de manera drástica, ya que si yo tengo poco contenido de oxígeno, como es el caso, por ejemplo, de anemia, en donde yo no tengo hemoglobina, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar intentando compensar la demanda de oxígeno en el cerebro. Con respecto a la glucosa, esta no va a generar grandes cambios en el flujo sanguíneo cerebral, ya que aún así aumentar el flujo sanguíneo cerebral, yo no tengo oxígeno en la sangre, no tengo glucosa en la sangre para poder compensar. Entonces aquí lo que van a premiar entonces son otros mecanismos contrarreguladores, como por ejemplo la glucogenólisis. Ahora, con respecto a los cambios de la PCO2, tenemos que cuando hay disminución de la PCO2, esto va a generar vasoconstricción. Y habíamos dicho que mientras la presión de perfusión cerebral estuviera normal, el radio del vaso va a ser lo más importante para cambiar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces voy a colocar nuevamente aquí el cuadrito para ayudarnos, y entonces tenemos que el flujo sanguíneo cerebral, entonces si hay vasoconstricción, esto nos va a llevar a un aumento de la resistencia cerebrovascular. Y como esta es inversamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral, esta va a disminuir el flujo en un 30-35%. Cuando tenemos un aumento de la PCO2, esta va a provocar una vasodilatación que va a tumbarme la resistencia cerebrovascular y por ende va a hacer que aumente el flujo sanguíneo hasta un 75%. Ahora, ¿cómo se va a regular el flujo sanguíneo cerebral ante los cambios de la presión de perfusión cerebral? Primero, vamos a hacernos una pregunta. ¿Es igual una arteria intracraneal a una arteria sistémica? La respuesta es que no. Estas tienen unas diferencias.
En la derecha vemos cómo está constituida una arteria sistémica, la cual tiene sus 3 capas de túnica, adventicia, media e íntima, y en la túnica media vamos a tener una capa muscular y una membrana elástica externa. Y en la túnica interna vamos a tener, además del endotelio, la membrana basal y la membrana elástica interna. En la izquierda vamos a ver la arteria cerebral, la cual va a tener como características diferenciales que la túnica adventicia es más delgada y la túnica media tiene capa muscular, pero no tiene membrana elástica externa, por ende tiene menos fibras elásticas, y la túnica íntima sí va a ser la misma. Pero entonces estas van a ser las características que condicionan que los vasos cerebrales sean un poco más rígidos y estos no toleren tanto los cambios o las distensibilidades que puedan ser generadas por los cambios de la presión de perfusión. Entonces, ahora sí, recordando un poco la fórmula del flujo sanguíneo cerebral, que es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral, tenemos que si la presión de perfusión cerebral sube, el flujo sanguíneo cerebral sube. Y si disminuye, entonces el flujo sanguíneo cerebral va a bajar. ¿Listo? Tenemos que tener claro que los vasos sanguíneos cerebrales solo tienen una capacidad limitada para contraerse o para dilatarse. Y esto va a depender de la autorregulación cerebral. Para que se pueda dar la autorregulación cerebral y poder mantener el flujo sanguíneo ante los cambios de la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media debe mantenerse en unos rangos que suelen ser entre 70 a 150 milímetros de mercurio. Por debajo de 70 milímetros de mercurio ya los vasos van a perder la capacitancia para poder autorregularse. Al igual, lo mismo ocurre si estos valores superan los 150 milímetros de mercurio. Entonces, ahora, vamos a hablar un poco sobre los cambios en el flujo sanguíneo cerebral en el ACV. Bueno, algo importante para mencionar con respecto a la diapositiva anterior es que la autorregulación no es igual para un paciente hipertenso crónico. Estos pacientes van a tener una medida fisiológica que va a cambiar, es decir, su media de regulación ya no va a estar entre 70 y 150, sino que lo mínimo de presión de perfusión cerebral que debe tener va a ser entre 100 a 120. Si yo a un paciente le bajo la presión arterial muy drásticamente, entonces voy a generarle que su curva de presión de perfusión, que es diferente, caiga demasiado y le puedo causar una isquemia. Entonces, aunque lo normal para nosotros los pacientes no hipertensos es hasta 70, lo mínimo para un hipertenso crónico va a ser 100. Entonces, por eso debemos tener cuidado cuando manejamos las cifras tensionales en los pacientes con ACV y que tengan antecedentes de hipertensión crónica. Listo, ahora sí. Cuando ocurre un ataque cerebrovascular, el área donde ocurre una oclusión va a presentar una disminución del flujo sanguíneo. Este va a estar representado en la línea moradita. Cuando esto ocurre como medida de autorregulación, la célula va a intentar extraer más oxígeno, es decir, que la fracción de extracción de oxígeno se va a elevar hasta el máximo en búsqueda de mantener sus compensaciones autorreguladoras. Pero con el pasar del tiempo, esto va a ir fallando hasta el punto que el metabolismo de oxígeno, también se va a ver implicado, que es la línea que está en fucsia, y va a ocurrir disminución. Entonces ocurre que al principio, aunque la fracción de oxígeno se eleva, con el tiempo esta va a ir disminuyendo. No hay de dónde sacar oxígeno y sin embargo el flujo sanguíneo cerebral puede que en algún punto se restablezca y el flujo sanguíneo cerebral suba. Pero entonces vamos a encontrar o podemos encontrar que en algunas áreas haya un flujo sanguíneo cerebral
el cual aparentemente esté normal o que se normalizó, pero aquí ya no vamos a encontrar metabolismo de oxígeno porque esa neurona o ese tejido ya se murió. Y es entonces lo que nosotros vamos a llamar perfusión de lujo. Hay un flujo sanguíneo que no está alimentando a nada. Entonces, esto nos deja ver que entre las primeras 24 horas los cambios van a ser muy dinámicos. Habrá puntos donde habrá hipoperfusión, luego habrá reperfusión y nuevamente va a ocurrir hipoperfusión porque entonces ya estos mecanismos autorreguladores fallaron. Ahora, esta perfusión que mencioné de lujo, esta suele manifestarse entre las primeras 6 a 8 horas. Sin embargo, suele ser mucho más evidente a las 48 horas. ¿Listo? Entonces, ya cuando el infarto está establecido, puede que el flujo sanguíneo cerebral alcance unos rangos, pero el metabolismo y la fracción de oxígeno esté en 0. Ahora, para hablar de los umbrales y viabilidad en el ACV, tenemos que hay diferentes flujos, los cuales nos indicarán si un área es viable o si no. Entonces, vamos a tener que cuando un flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 mililitros por 100 gramos minuto, vamos a hablar de el core isquémico. Aquí el potasio va a empezar a fluir fuera de la célula y los mecanismos de contrarregulación ya se han agotado. Aquí este paciente tiene menos de 1 hora para que esa célula o ese tejido muera. El área de penumbra es el que vamos a hablar, que tiene un flujo sanguíneo entre 10 a 20 mililitros por 100 gramos minuto. Aquí hay alteración de la función eléctrica celular, pero todavía están conservadas las bombas. Entonces, aquí puede que este tejido haya reperfusión, ya sea espontánea o farmacológica, y es al área al que en la terapia de reperfusión endovascular nosotros vamos a apuntar, ya que estas son las células o el área salvable. Cuando nosotros hablamos ya de oligoemia, van a ser un flujo sanguíneo cerebral entre 20 a 40 mililitros por 100 gramos minuto, y el flujo sanguíneo cerebral normal que ya habíamos mencionado van a ser de 46 a 50 mililitros por 100 gramos minuto. Ahora, entonces, hemos mencionado que una de las principales causas del ataque cerebrovascular isquémico van a ser las causas aterotrombóticas. Por ende, es importante entender cómo es el mecanismo de formación de una placa de ateroma. Para eso, entonces, vamos a hablar aquí una representación en la cual tenemos en la parte superior un vaso con todas sus 3 túnicas, íntima, media y adventicia. Más abajo vamos a tener entonces representadas el endotelio, vamos a tener las fibras musculares lisas de la túnica media y vamos a tener una lámina elástica interna que va a estar entre el endotelio y las fibras musculares lisas. Entonces, lo primero que va a ocurrir para la formación de la placa de ateroma va a ser la disfunción del endotelio. Entonces, esta disfunción del endotelio va a llevar a que haya un aumento en la permeabilidad del colesterol de baja densidad. Este colesterol de baja densidad normalmente está acompañado de moléculas antioxidantes, pero al ingresar a la pared de la arteria no va a tener estas moléculas antioxidantes y entonces va a comenzar a oxidarse el LDL. Esta oxidación del LDL va a llevar a que haya liberación de citocinas y estas citocinas van a llevarme a una situación de toxicidad allí en el endotelio. Entonces aquí estas van a ser toxinas, pero no van a ser las únicas, ya que la disfunción del endotelio inicial me está generando también una liberación de citocinas. Entonces, toda esta respuesta de liberación de citocinas
va a hacer que se llamen células blancas. Entonces van a llegar los linfocitos y los monocitos. Estos linfocitos y monocitos van a diferenciarse posteriormente en macrófagos, y estos macrófagos entonces me van a fagocitar los LDL, van a convertirse en células espumosas y estas rápidamente van a sufrir apoptosis. Voy a tener entonces allí en el endotelio liberación de todo el colesterol que se fagocitaron, pero no es lo único, voy a tener adicionalmente un cúmulo de linfocitos, macrófagos, LDL oxidada, voy a tener detritos celulares, voy a tener cristales de colesterol, y todo esto entonces es lo que a mí me va a formar la estría grasa. Entonces, en ese momento, las fibras musculares lisas van a ver toda esta situación y ellas van a decidir migrar, van a moverse, y estas van a empezar a producir colágeno y elastina. Estas van a comenzar a formar la placa de ateroma, que esta placa de ateroma va a tener en la parte superior una cápsula de colágeno, lo cual la va a recubrir, y va a tener en el centro un núcleo lipídico junto con cristales de colesterol. Y esta cápsula entonces de colágeno es lo que va a permitir que hablemos de una placa de ateroma estable o inestable, ya que entre más delgada sea esa capa de colágeno, entonces va a ser mucho más fácil que esa placa, por el flujo sanguíneo, o vaya alterándose y se rompa. Entonces, imaginemos esta placa que puede ir creciendo con el pasar del tiempo, y esta entonces me va a ir generando oclusión de la luz del vaso, y me puede entonces generar una oclusión, o pueda ocurrir un émbolo arteria-arteria. Con respecto a la formación de los trombos, tenemos que estos se dan mediante la hemostasia primaria y secundaria. La primaria va a ser a través de las plaquetas por adhesión y agregación plaquetaria, y la secundaria va a ser mediante los factores de la coagulación. Entonces, para iniciar con la hemostasia primaria, tenemos que dentro del endotelio va a estar una colágena tipo 4, que cuando ocurre un daño en el endotelio se expone esta colágena, y esta exposición va a hacer que haya liberación del factor de von Willebrand, el cual está contenido en los cuerpos de Weber-Palade, en las plaquetas y en células del endotelio. Entonces, una vez es liberado el factor de von Willebrand a la sangre, este se va a unir a la colágena expuesta. Ahora viene la plaqueta, que se va a adherir al endotelio, porque la plaqueta expresa una glicoproteína 1B, la cual tiene su receptor en el factor de von Willebrand, que ya está adherido a la colágena en el endotelio. Aquí entonces, en este punto, nosotros ya tenemos una adhesión plaquetaria al endotelio dañado, pero esa unión va a generar que haya unas alteraciones, unos cambios conformacionales en la plaqueta, y esto va a hacer que la plaqueta comience a liberar ADP y tromboxano A2, que ahora ese tromboxano A2 se va a formar a partir del ácido araquidónico y lo va a convertir en tromboxano A2 mediante la ciclooxigenasa. Entonces, es liberado al torrente sanguíneo el ADP y el tromboxano A2, pero yo necesito ahora que ese ADP vaya a sus receptores. ¿Y estos receptores dónde están? En las plaquetas. Entonces, las plaquetas tienen en su interior unas vesículas que contienen glicoproteína 2B3A. Entonces, al unirse el ADP al receptor en las plaquetas, que es el P2Y12,
va a hacer que esas vesículas de glicoproteína 2B3A se unan o se fusionen con la membrana de la plaqueta y éstas expresen este receptor de glicoproteína, que va a ser muy importante porque la expresión de esta glicoproteína es lo que va a hacer que se unan las plaquetas entre sí a través de cadenas de fibrina. Entonces, yo tengo agregación plaquetaria mediante la unión de las plaquetas entre sí por medio de la glicoproteína 2B3A y cadenas de fibrina. Ahora, algo importante es que la prevención secundaria que le damos a los pacientes que presentan un ictus isquémico consistente o en antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel actúa sobre los receptores P2, Y12 y el ASA actúa sobre la ciclooxigenasa 1, impidiendo la transformación o el paso del ácido araquidónico a tromboxano A2. Entonces, hablamos de la fibrina, pero para que la fibrina se genere, necesitamos entender que esto es a través de un proceso mediante la trombina, el cual escinda el fibrinógeno para convertirlo en su forma activa, que es fibrina. Y esto es a través de los mecanismos de la coagulación, lo cual hace parte de la hemostasia secundaria. Entonces, aquí tenemos en la hemostasia secundaria que va a consistir en vías intrínsecas y vías extrínsecas de la coagulación. Entonces, en la vía extrínseca vamos a tener que se necesita la exposición del factor tisular, el cual debe estar unido al calcio que va a ser liberado también de unos gránulos densos en las plaquetas, y al unirse el factor tisular con el calcio, esto va a activar el factor 7. El factor 7 va a activar el factor 10 y el factor 10 va a activar el factor 5, llevando a la liberación o la activación de trombina y posteriormente la trombina a fibrina, con la activación finalmente del factor 13, que es el que va a estabilizar las fibrinas para que éstas estén adheridas y no se suelten. Y con respecto a la vía intrínseca, tenemos que la colágena, una vez está expuesta, este va a activar el factor 12 y el factor 12 va a activar el factor 11, este va a activar el factor 9 y el factor 9 va a activar el factor 8, que va a activar a la vía común, que va a ser el factor 10, y va a tener el mismo proceso para transformación o activación de fibrina, y la activación del factor 13, que va a estabilizarlo. Aquí tenemos el esquema de la cascada de coagulación por si de pronto quieren mirarlo con más detalle. Ahora, con respecto a los mecanismos de trombosis, debemos entender que hay diferentes tipos de trombos y que sus características histológicas van a ser importantes en el resultado de la disolución del coágulo mediante el tratamiento farmacológico. Ahora, la formación del trombo o las condiciones en las que se desarrolla un trombo están descritas por las triadas de Virchow. Esta nos dice que si llega a haber presencia de algún agente o de factores que me generen hipercoagulabilidad, ya sea heredada o adquirida, o en situaciones donde se altera el flujo sanguíneo, como por ejemplo éstasis en la fibrilación auricular, o turbulencias como por ejemplo un estrechamiento aterosclerótico de un vaso, o hay presencia de lesión endotelial, ya sea por hipercolesterolemia o por inflamación. Alguna de estas tres condiciones va a ser un factor predisponente a que se genere un trombo. Y los trombos entonces pueden ser de dos tipos: los coágulos rojos
o los coágulos blancos. Entonces, los coágulos rojos tienden a formarse en áreas de flujo sanguíneo disminuido y su desarrollo no requiere una pared vascular anormal. Estos se van a crear, van a estar compuestos principalmente, de glóbulos rojos y de fibrina, pero en menor cantidad que los trombos blancos. Los trombos blancos, estos van a estar en circunstancias de flujo rápido, como van a ser las arterias, y estos van a necesitar superficies vasculares o endoteliales irregulares. Estos van a tener o van a estar compuestos principalmente de una gran cantidad de plaquetas, así como de una cantidad abundante de redes de fibrina. Se ha sugerido que la eficacia de la lisis farmacológica del trombo depende del contenido de fibrina y de la extensión del entrecruzamiento de fibrina del trombo y de qué tan compactas estén las plaquetas en así como la remodelación del trombo. Esto teniendo en cuenta que el trombo va cambiando su conformación histológica a medida que va aumentando su temporalidad, es decir, un trombo inicial en el cual hay pocas células, ya sea de glóbulos rojos o de plaquetas con escasa formación de fibrina, va a ser mucho más fácil de disolver, ya que tiene unos poros mucho más grandes por los cuales puede penetrar el medicamento, en este caso el alteplase, y disolver la red, el coágulo. Pero a medida que va pasando el tiempo, va aumentando el número de plaquetas, va aumentando la agregación plaquetaria, se van volviendo mucho más abundantes las redes de fibrina compactadas por el factor 13. Adicionalmente van agregándose otras moléculas, como van a ser los neutrófilos, y van a irse este coágulo compactando las estructuras, haciendo que se vuelva casi impenetrable, porque los poros van a ser cada vez mucho más pequeños. Entonces, aquí, para ir haciendo la aclaración, se tiene en cuenta que usualmente los trombos rojos van a ser mucho más sensibles y van a tener un mayor éxito de recanalización, a diferencia de los trombos blancos, ya que estos van a ser mucho más rígidos y tienen mucha más resistencia tanto a la fibrinolisis, a la trombólisis, como a la trombectomía mecánica, porque las características de la rigidez y de que esté tan compacto y tenga mayores redes de fibrina lo vuelven mucho más difícil de extraer y así poder retirar la oclusión. Entonces, teniendo en cuenta, para recordar, la fibrinolisis va a implicar la disolución de la red de fibrina en el trombo mediante la activación del plasminógeno por parte del activador tisular de plasminógeno, y convertirá este plasminógeno a plasmina. ¿Listo? El cual pues se va a encargar de poder hacer la degradación del coágulo. Ahora, para continuar con los mecanismos que me pueden generar un ACV, tenemos que, cuando hablamos de la fisiopatología de los vasos pequeños, principalmente vamos a hablar de 3 patologías, en las cuales van a estar caracterizadas por la inclusión patológica de algún tipo de proteína, dañando la integridad de los vasos, produciendo ectasia, stroke, o que el vaso se dilate y produzca hemorragia. Una de estas va a ser la arteriolosclerosis hipertensiva, en la cual las células del músculo liso arteriolar mueren en la hipertensión, van a morir por efectos de la hipertensión arterial, y estas van a ser reemplazadas
por colágeno, pero este va a ser un colágeno desorganizado y va a producir que el vaso pierda la estructura y ya sea que se oblitere o que tenga una hemorragia. Principalmente va a ser en los vasos penetrantes, en la parte más profunda del cerebro, porque estos vienen de unos vasos con una mayor capacitancia y van a pasar a arteriolas que son de un diámetro mucho más reducido. Y ese cambio de presión es lo que las va a volver más susceptibles. Ahora, con respecto a la angiopatía amiloide, vamos a tener que esta se va a caracterizar por un cúmulo anormal de amiloide o de proteína fibrilar beta que va a ocurrir principalmente en áreas muy limítrofes, subcorticales principalmente. La ruptura arteriolar se debe a la naturaleza físicamente frágil de una pared vascular cuyo músculo liso y elástico han sido reemplazados casi en su totalidad por proteína fibrilar. Y el cadacil consiste en la acumulación de un material, consiste en una arteriopatía cerebral autosómica dominante en la cual va a haber acumulación de proteínas eosinofílicas que van a llevar a diferentes procesos isquémicos. Sobre todo va a afectarse la túnica media de las arteriolas. Y con respecto a la cardioembolia, tenemos que esta va a representar aproximadamente el 20 al 30% de todos los accidentes o los ataques cerebrovasculares. Y aquí nosotros podemos encontrar múltiples etiologías, entre estas las más importantes van a ser la fibrilación auricular no valvular, que corresponde al 45% de los casos, y el infarto agudo de miocardio, un 15%, sobre todo aquellos en los que hay evidencia de aquinesia o hipoquinesia. La cardioembolia hay que recordar que es el mecanismo, digamos, es uno de los principales mecanismos de accidente cerebrovascular a nivel mundial. Con respecto a la disección arterial, tenemos que tener en cuenta de que esta no es una causa común de ACV, pero esta sí suele ser mucho más predominante en los pacientes jóvenes y que esta puede tener múltiples causas. De hecho, hay veces en los que no se va a lograr encontrar cuál fue la causa precisa de la disección. Puede ser inclusive espontáneo o por traumatismos, y aquí lo que va a ocurrir es que puede presentarse o una oclusión completa o causar la formación de trombos y embolia distal. Ahora, por último, tenemos la vasculitis, la cual puede presentarse por causas infecciosas o no infecciosas. Entonces, tenemos que en las no infecciosas va a predominar una respuesta inflamatoria por inflamación de células T y macrófagos, en donde se va a generar una hiperplasia de la íntima que va a conducir a la oclusión de la luz y va a llevar a destrucción de las fibras elásticas. En las causas infecciosas, esto va a llevar a una disfunción y proliferación de las células del músculo liso y a un aumento en los niveles de citocinas, los cuales van a afectar la pared. Y esto es todo lo que vamos a hablar de ataque cerebrovascular isquémico.